estamos hablando de la gran tribulación, el tiempo del fin. Vamos a estar en Marcos 13, allí como escritura base. Vamos a leer del verso 31 en adelante. Amén, ¿lo tienen? Ponemos de pie, por favor. Dice la gloriosa palabra de nuestro Dios: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y a lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Oramos. Amado Dios, muchas gracias por esta noche, gracias por todos los hermanos aquí presentes, gracias por la oportunidad que nos das de adorar y alabar tu nombre, de pasar un tiempo aquí de valor espiritual juntos, como pueblo tuyo, dispuestos, oh Dios, a oír tu palabra. Gracias, oh Dios bendito, porque tú eres el que hace posible todas las cosas y has estimulado a través de tu Espíritu nuestro corazón para estar aquí. Bendice, por favor, a cada hermano, ayúdeles en las necesidades que tienen, fortalécelos en la fe, manténlos, mi buen Dios, con la mirada puesta en Cristo y peleando la buena batalla de la fe. Te ruego, Señor Dios amado, que en esta noche nos tomes bajo la dirección del Espíritu Santo, y que la palabra a predicar, oh Dios, nos refresque, nos recuerde o nos enseñe, sobre todo nos prepare para el glorioso día de la venida de Cristo. También deseo aprovechar para poner en tus manos a la hermana Virginia. Señor, te alabamos por ella, porque ella ha conocido a Cristo como su Salvador personal y hoy está viviendo una circunstancia de prueba difícil, pero oramos para que tú seas con ella, seas poniendo sus manos de sanidad, ayudándola, oh Dios, a recuperarse. Ayude también, oh Dios, a la hermana Giselle en el cuidado de ella. También te ponemos en tus manos, mi Dios amado, al hermano Gustavo Rojas, para que lo cuides allá donde él está y lo ayudes también a recuperarse plenamente. Le ponemos a Judith, Señor, para que también la ayudes. Ya nos gozamos, mi Dios, porque ella está mejor, pero queremos verla bien, el gozo de ella. Oh Dios, es estar entre tu pueblo. Haz de ella gracia y misericordia delante de ti. Igualmente bendícenos, oh Dios, a nuestra hermana Benita, que ella también pueda estar bien. Y te ponemos a Gustavo Castro, Dios, para que toques, inquietes el corazón para volver a tu reino. Ayúdele, quítele lo que le estorbe, los tropiezos, y si hay prejuicios, también libérelo de todo lo que estorbe, que él pueda encontrar libertad en Cristo para caminar contigo. También te ponemos, mi Dios, a José Lizardo, para que tú lo ayudes, sobre todo le des un ánimo tranquilo, que pueda tener paz allí mientras espera el momento. Ayúdele, Señor, a que su salud sea óptima para el momento de la intervención y con los mejores medios. Señor, lo ponemos en tus manos. Sobre todo, queremos que Él conozca a Cristo como Salvador personal.
Ponemos su familia también para que todo ese momento pueda ayudar para reflexionar sobre la brevedad de la vida. Con acción de gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. La semana pasada veníamos explicando cuándo inicia la tribulación. Y explicamos que la tribulación inicia justamente con la partida de la iglesia de esta tierra. Quiero preguntarle, ¿está usted preparado? Si Cristo viniera ahorita, no hay ningún problema, porque, digamos, la seguridad nuestra no radica en venir a este lugar, no radica en tener una Biblia, sino en que haya habido un día, una hora en que entregamos nuestro corazón a Jesucristo. Un día, una hora en que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal. Ese será nuestro seguro. Recuerdo tal vez alguna escritura, dice Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea que me envió, ese tiene vida eterna. Que oye mi palabra y crea que me envió, tiene. Observe el tiempo que está usando el texto. En el mismo momento que cree y le recibe como Salvador, tiene. Y puede ir por la vida con la seguridad que cuando Cristo venga se va con él. ¿Por qué? Porque tiene vida eterna. Y dice la segunda parte del texto, no vendrá condenación. No hay ninguna condenación para el que ha recibido a Cristo como Salvador, porque ha pasado de su estado de muerte a vida. Eso dice la palabra. Y quiero tocar eso porque es muy importante que usted esté seguro. Es muy bonito venir a la iglesia, cantarle al Señor, leer la palabra, pero necesito caminar en la vida con la seguridad de que Cristo está en mí. Sí, amén. Y si Cristo está en mí, solo espero su venida. Hay cantos bonitos. Yo solo espero ese día. Cuando venga Jesús el Salvador. Cuán gloriosa será la mañana. Cuando venga Jesús el Salvador. Cristo el Salvador. Ojalá hoy fuera su venida. Amén. Entonces, el que tiene la convicción de que es algo que está en Cristo, entonces se goza en pensar en ese glorioso día. La venida de Cristo está allí a las puertas y justamente el arrebatamiento de la iglesia será lo que va a introducir la gran tribulación. Explicamos la semana pasada que será un hecho que no puede ser ignorado ni por familias, ni por instituciones, ni por gobiernos. Será un evento que tocará a todas las gentes en el mundo y iniciará con un gran caos. Solo imagino padres que de repente van a buscar a sus chiquitos a la cuna y no están. Hijos que llegan a su casa y sus padres no están. O gente que viene a la iglesia y no aparece nadie en el culto. Porque estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro dejado. Estarán dos en un molino, el uno será tomado y el otro será dejado. Quien ha recibido a Cristo como Salvador personal, será tomado y llevado a la gloria. Aquí nos enseña la palabra de Dios. Solo voy a recordar allí 1 Tesalonicenses 4, que es un pasaje muy hermoso. Verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y dice el verso 18 que Dios quiere que nos alentemos unos a otros con esta gloriosa promesa. ¿Quiénes se quedarán después de arrebatada la iglesia? Es el punto donde quedamos, ¿verdad? ¿Quiénes se quedarán? Y por lo menos yo levanté una lista por lo menos de 12 casos que no serán parte del rapto. Y en primer lugar estarán en la gran tribulación todos los que hayan rechazado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y hay una cosa que me espanta, y es que dentro de esa gente pudiera ser gente que ya se congregó, gente que estuvo aquí en la iglesia, o pudiera que haya sido gente que cantó aquí. Oye, por eso hacemos mucho énfasis cuando tenemos una visita, sacarla y evangelizarla, porque entonces somos libres de esa sangre y aseguramos la oportunidad de esa persona. Pero hay muchas gentes que vienen a las iglesias y no son salvos, porque se acostumbraron a venir, aprendieron la mecánica cristiana, pero nunca pensaron en entregar su corazón a Cristo. Imagínense qué feo para alguien saber que yo estuve, que fui con una Biblia, que oí todos los mensajes, y al final, cual Judas, que tuvo todas las oportunidades, se perdió. Imagínate, oyó todos los mensajes de Cristo, vio todos los milagros, vio la bondad de Dios manifestada en otros, y se perdió, porque nunca se preocupó por su salvación. Y Cristo lo aguantó 3 años, dándole oportunidad que fuera salvo. No lo acusó, no lo señaló, no lo maltrató. Le dio la oportunidad 3 años, y al final se perdió. Su corazón tenía otros intereses, ¿sí? Y eso ya habría que hacer un estudio del personaje. Pero los que rechazan a Cristo no serán parte. Dice 2 Tesalonicenses 2, versos 10 al 12. 2 Tesalonicenses 2, versos 10 al 12. Cuando introduce la gran tribulación, ya entonces nada estorba la aparición del anticristo, y él vendrá con todo engaño y mentira. Dice el 10, y con todo engaño de iniquidad. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. Por cuanto, ¿qué cosa? Tuvieron la oportunidad, amén. Pero dice el texto, y no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Rechazaron, dejaron las cosas para después. Algunos muy listos dicen, bueno, eso para cuando esté más viejo. Y hay muchos que no llegaron ni a viejos, quedaron regados en el camino, ¿verdad? Por eso dice allá 2 Corintios 6:2, un texto que dieron el domingo los chiquitos. Hoy es día de salvación, porque mañana, ¿quién sabe lo que será mañana? ¿Está usted seguro de mañana? Porque no estamos seguros de mañana, tenemos que estar seguros de que Cristo está en nosotros. Amén. Y entonces la palabra de Dios dice allí, por esto Dios les envía un poder engañoso. No quisieron creer la verdad, entonces Dios los deja, crean en la mentira, el engaño. Dice, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron ¿en qué? En la injusticia. En la injusticia. Allí la palabra del Señor nos muestra cómo
Muchos que tuvieron la oportunidad se van a quedar. Dice allá también la palabra del Señor, un texto que cito mucho, en Juan 3:18, el 16 dice la oportunidad para todos, pero el 18 dice que la persona decide. Dios dio libre albedrío. Ayer hablaba con alguien respecto al libre albedrío. Dios hizo todas sus criaturas en libre albedrío. Óyeme lo que voy a decir, aún en el cielo, querubines, serafines, arcángeles, ángeles, eran seres con libre albedrío. Porque si no fuera así, Luzbel no se hubiera revelado, ni con él se hubieran revelado la tercera parte de los ángeles. Si no hubiera libre albedrío. Entonces, Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué pasó? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. De manera que allí la palabra del Señor nos deja entrever que los que rechazan a Cristo te quedarán. Por eso a veces hacemos énfasis en los cultos sobre la necesidad que los que estén seguros. Porque sería triste. Yo sé que con la venida de Cristo ya no habrá tristeza ni dolor, pero en solo pensarlo aquí, entre tanto estamos, es triste pensar que alguien estuvo y se quedó, ¿no? Y será terrible para los que se quedan, ¿verdad? Todos los falsos creyentes que no son sabios se van a quedar. También los promotores de la gracia liberal y mundana. Hay iglesias predicando gracias liberales y mundanas. La gracia liberal y mundana no salva, engaña, entretiene, divierte, hace creer que se tiene lo que no se tiene. Porque la gracia de Dios cambia. La gracia de Dios trae una nueva vida. Dice la palabra del Señor en Tito, capítulo 1, versos 11, que la gracia de Dios está extendida a todos, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A cuántos? A todos los hombres. Y dice el verso 12, enseñándonos, la gracia de Dios enseña una nueva vida. Y concuerda la idea con 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pues dice el verso 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esa es la gracia que falta. Pero Judas nos habla de una gracia liberal. Vamos al verso 4 de Judas, por favor. Y el Señor nos advierte a cuidarnos de esa gracia. No vayamos a creer que esta gracia está bien. Dice el verso 4, lo leemos allí. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿A dónde han entrado encubiertamente? Pregunto, es importante eso. ¿A dónde han entrado encubiertamente? Allá el apóstol Pablo también en Hechos capítulo 20, versos 29 y 30 nos presenta el mismo problema. Pero aquí dice la palabra
porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes ya habían sido destinados ¿para qué? Esta condenación. ¿Quiénes son los que promueven una gracia liberal? No son los que no son salvos y no están destinados para condenación. Eso es lo que lee usted en el texto. Y es una gracia que promueve. Recuerdo hace muchos años inició un movimiento en Naranjo que se denominaba, creo que era Pregoneros de Justicia, que estuvieron ubicados allá donde ha habido siempre un salón de juegos y un salón de pules frente a la parada de la abuela ahí, y ellos enseñaban una gracia donde usted es salvo y ya el pecado no lo afecta, y entonces usted puede vivir como le parece. Y eso Dios no le enseña en ninguna parte de la Biblia. Eso Dios no lo enseña en ninguna parte de la Biblia. Y entonces un día se encuentran a alguien tomando, ya, pero usted no es que va aquí, sí, pero es que ya el pecado a nosotros no nos afecta. Esa gracia es una desgracia, porque enseña una vida contraria a lo que Dios enseña en su palabra. Y dice la palabra del Señor en nuestro texto, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos. Recuérdenme esto, el impío es un hombre no salvo, que sabe, conoce, pero no es salvo. Yo he prometido un estudio de los impíos y no queda un estudio del impío, ¿verdad? Pero el impío es alguien no salvo, pero muy conocedor. Y entonces dice la palabra, características convierten en libertinaje, ¿qué cosa? La gracia de nuestro Dios. La gracia de Dios. Y eso es terrible. Enseñan un estilo de vida liberal, diferente, mundano, carnal. Y Dios, el Espíritu Santo, a través de Judas, le está advirtiendo a la iglesia en los últimos tiempos. Esta es la última carta que se escribe antes de la revelación del libro de Apocalipsis. Y tiene que ver más todo, usted la puede leer toda, tiene que ver más con las características de los apóstoles o de la apostasía. Entonces la palabra del Señor dice, convierte en libertinaje la gracia de Dios y niegan al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo niegan? No hay necesariamente que negarlo con palabras. Hay otras escrituras que ahorita no manejo, pero con sus hechos lo niegan, dice la palabra. Tito 1:16. Con sus hechos lo niegan. Entonces, dentro de la gente que se queda dentro de la gran tribulación, están los que promueven un cristianismo liberal mundano. Dice Santiago capítulo 4. La escritura era Tito 1:16. Santiago capítulo 4 le está hablando a los creyentes, probablemente por la tendencia de esa corriente liberal. A los creyentes, o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es de la amistad contra Dios? Entonces nunca Dios promueve un cristianismo mundano liberal, ¿no? Más bien lo combate y advierte a través de Santiago, enseñándonos que
la amistad del mundo es en amistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué sucede? Se constituye enemigo de Dios. Y está hablando a los creyentes de acuerdo al verso 5, porque los creyentes pudieran dejarse envolver. Existe ese peligro. Por lo menos uno lee Mateo 24 y lo deja entrever. Cuando dice que vendrán falsos cristos y falsos maestros y harán prodigios y señales y engañarán, si fuera posible, ¿a quién? Aún a los escogidos. De un escogido pudiera entrar en el juego. Un escogido no se va a perder, pero va a perder bendición, va a perder comunión con Dios, va a salirse del rumbo de la verdad, de la sana doctrina, de los verdaderos adoradores. ¿Cuántas pérdidas hay? Gracias a Dios que la salvación está segura en Cristo. Amén. Sí, amén. Dice el verso 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? Dios no quiere compartir a los redimidos con nadie, que no sea con Él para su gloria. Y esto sirve al creyente para enderezar cualquier cosa que no esté bien, para vivir para el Señor conforme a su voluntad y apartarse, porque que se enreda el creyente a veces se enreda, ¿verdad? Eso mismo lo encuentro uno en 2 Corintios 6:14. Ya eso estará para ver más adelante. Pero el Señor llama a una separación, salid en medio de ellos. Dice el verso 17, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Sí, amén. Así es que tenemos allí también en 1 Juan un llamado del Señor. La gracia liberal mundana no tiene cabida en la Biblia. Dios enseña diferente. 1 Juan 2:15 dice la palabra: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es decir, no hay relación con Dios. Se engaña a sí mismo, porque no podemos servir a dos señores, o agradamos al uno o agradamos al otro. Y entonces la palabra del Señor dice, verso 16, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. Nada tiene que ver con Dios o una vida con Dios, viene del mundo. Y dice el verso 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre. permanece para siempre. Cito estas escrituras, amados hermanos, porque la gracia liberal mundana enseña cosas diferentes y está conjuntando gente que al final es gente que se va a quedar, porque Dios no enseña esa gracia. La gracia de Cristo cambia. Espero que se haya aprendido el Tito 2:11 y 2, que habla de la verdadera gracia de Dios. También dentro de ese paquete, los que te quedan en el tiempo de la tribulación, están los mercaderes del Evangelio, los mercaderes de la palabra. Vámonos allá a 2 Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro, por favor. Segunda Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Hay gente que comercializa con Cristo
con el Evangelio, con la palabra. Y hace mercadería la gente que se reúnen delante de ellos. Usan la escritura para manipular. La escritura que usan es como la carnada en el anzuelo para llegar a un bolsillo. Así es que dice el cosa. Dice la palabra, porque hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, y por causa de los cuales el camino de la verdad, ¿qué cosa? Será blasfemado. ¿Ha visto usted de eso en nuestro contexto en Costa Rica? Respecto a los mercaderes del Evangelio. ¿Cuánto daño hacen al Evangelio? Porque hay un fenómeno a nivel nacional y es que a todos los echan en el mismo saco. Y nadie quiere nada con el Evangelio. Y señalan a todos los evangelios. Y el nombre de Dios está siendo blasfemado por causa de ellos. Y eso es espantoso, ¿no? Y entonces la gente no quiere nada con el Evangelio. Porque hoy la tecnología está allí abierta. ¿Sí? Y tienen emisoras exclusivas. Y todo eso llega a los hogares. Y a veces los hogares, por curiosidad, ven esas cosas. Y el diablo los prepara contra el Evangelio. La palabra del Señor dice en el verso 3, y por avaricia. ¿Qué los caracteriza a ellos? La avaricia. Y entonces por la avaricia, ¿qué cosa? Harán mercadería. ¿De quién? De los que se reúnen para escucharles, para atenderles. Recuerdo del hermanito Esteban Quesada decía que en una circunstancia muy difícil que él tenía, necesitaba desesperadamente oración. Entonces paró el carro donde iba trabajando y con teléfono y llamó a una de las emisoras de estas. Y en la emisora le respondieron, ¿y de cuánto quiere la oración? Eso es lo que explicó de él. Y saben una cosa, el Evangelio no se vende, la gracia no se vende, porque por gracia sois salvos. ¿Qué es la gracia? Un regalo de Dios. ¿Sí? Dice Isaías 51:1, venid a las aguas, venid y comprad con dinero, sin dinero y sin precio, vino y leche. Y está haciendo una invitación a la gracia, sin dinero, no es necesario, es un regalo de Dios. Pero estos hacen mercadería del Evangelio, y por avaricia harán mercadería vosotros con palabras como Fingidas. palabras fingidas. Y entonces hasta yo son algunos actores tienen la habilidad aún en asuntos muy emocionales, llorar. Pero no es cierto que están llorando, que crean una habilidad. Son lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, sobre los tales ya de largo tiempo, ¿qué cosa? La condenación. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, ¿qué decía el verso número 1 allí donde decía ahí? Decía una parte del texto, dice, y negarán al Señor que les rescató. ¿Cómo entender eso?
Si el verso 3 dice, están destinados para condenación. Es que Dios, el Señor Jesús hizo una obra única, perfecta y suficiente, está allí al alcance. Él murió por todos los hombres, pero no todos los hombres son salvos. La salvación está allí. Dios hizo un rescate perfecto, pero ellos ignoraron el rescate y enseñaron cosas diferentes y por eso están destinados para condenación. No es que la salvación se pierda. Los que enseñan que la salvación se pierde no tienen una visión de la armonía bíblica y de las palabras mismas del Señor Jesucristo. Cuando dice en Juan capítulo 10 verso 28, y yo les doy vida eterna, los libros están en mis manos, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Y dice el 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las arrebatará de las manos de mi Padre. Entonces, hay que considerar la armonía. En este caso, esa gente no era salva. Impíos que se formaron religiosamente y asumieron liderazgo y están conduciendo gentes que a todas luces están explotando, porque por avaricia están haciendo mercadería de eso, dice el texto. También dice 1 Timoteo capítulo 6, estoy explicando ligeramente las razones que presenta la Biblia allí para entender quiénes se quedan después de arrebatar a la iglesia. Dice 1 Timoteo capítulo número 6. Primera Timoteo capítulo 6, dice en los versos 1, verso 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia y consejo a los verdaderos creyentes. ¿Cuál es? Apártate de los tales. No importa si dicen que el fulano es apóstol, más en carrera están oyendo, porque los verdaderos apóstoles eran 12. Ya hoy yo no sé a cuánto va la lista, 2,000, 3,000, 5,000, no sé cuántos, pero son 12 y serán siempre 12. Fueron los que eligió el Señor y debían ser escogidos por Él, y fueron 12. Estos que ocupan los medios de comunicación normalmente se autodenominan o los denominan apóstoles. Ya era una tendencia desde el primer siglo, cuando uno lee, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 2, verso 2, que la iglesia de Éfeso tenía una característica, y es que probaba a los que se llamaban apóstoles y no lo eran, los encontraba mentirosos. Eso dice Apocalipsis 2. Amén. Y entonces, si allí a la altura del nacimiento de la iglesia ya esto era un problema, cuán grave es hoy. Y entonces, ¿qué consejo da el Señor en nuestro texto? Apártate de los tales. ¿Qué cosa? Que huya de ellos, por favor. Eso dice el verso 5.
Dice el verso 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y ellos no predicarían esto, porque predican pacta, invierta, siempre. Y tratan de prometerle todas las riquezas de esta tierra. Y el Señor no enseña eso en ninguna parte de la Biblia. El Señor dice: buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Eso lee, eso enseña su gloriosa palabra. Pero estos enseñan cosas diferentes. Y entonces dice allí la palabra del Señor. Verso 7, porque nada hemos traído al mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que no se afanen mucho. Cuando nos vamos sin nada. ¿Cómo llegamos? Sin nada. Y en la vida el Señor nos dio lo que era necesario para la vida. Pero después nos vamos, ¿cómo llegamos? Sin nada. Entonces, gócese y disfrute y entre tanto vive de lo que Dios le da. Sí, amén, y agradezca a Dios. Pero un día nos vamos igual que como llegamos. Y dice el verso número 8, así que teniendo sustento y abrigo, ¿qué debe hacer? Están contentos con eso. Sí, gracias a Dios porque hoy estamos calientitos, porque andamos enchaquetados, ¿verdad? Y hoy no tomamos cafecito, pero hicimos una agua dulcita y qué rico, gracias a Dios por eso. Sí. Entonces debemos ser agradecidos con lo que Dios nos facilita durante el día. Y por ahí hay un canto que dice: un día a la vez. Amén. No enredemos la vida dejando de vivir hoy por vivir lo que no sabemos si será. ¿De acuerdo? Entonces dice el verso 8, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de mucho dolor. ¿Cree usted que hay cristianos que entraron en el juego de los mercaderes del Evangelio? Muchos. Hemos tenido experiencias de gente que nos ha hablado y que Dios, porque lo convencieron. Por favor, estudien la Biblia y recuerden los dichos del pastor: no todo lo que pide es oro. Y cuidémonos, por favor. También se quedarán para la tribulación los falsos profetas, los falsos apóstoles y los falsos maestros. ¿Cree que los hay? ¿Conoce usted alguno? Uno de los problemas que tenemos nosotros, digamos los pastores, muchas veces con las gentes que quieren asumir las membresías, es que vienen de estos movimientos. Y en estos movimientos han sido bautizados. Y el bautismo que recibieron, yo no sé de dónde, entonces quieren hacerlo valer en nuestra iglesia. Y para mí esto es un asunto muy difícil, muy difícil. Algunos de ellos, el Señor les ha dado la humildad y el entendimiento para comprender la explicación del pastor y se han bautizado. Porque escúcheme algo importantísimo, dice la Biblia que el Espíritu Santo guía toda la verdad. Y si alguien está enseñando doctrinas y enseñanzas liberales, mercantilistas, emocionales, ¿creen ustedes que el Espíritu de Dios está dirigiendo allí?
Y estas personas están bautizando gentes y creen ustedes que esas personas están autorizadas para ejecutar un único bautismo. Y entonces esto genera conflicto. Y muchas veces tengo que sentarme con muchas personas a explicarles el asunto. Gracias a Dios por los que entienden y aceptan. No dudamos de la confesión de fe de nadie, dudamos del ejecutor. ¿Entendemos eso? Y explico eso a la gente. La palabra del Señor nos enseña que hay muchos falsos profetas, falsos maestros. Vámonos mire, ya se me fue el tiempo. Vámonos a 2 Corintios, por favor. Allí vamos a terminar. Seguimos la próxima semana. 2 Corintios 11. Porque este es un problema que viene caminando paralelo con la vida de la iglesia. Dice el capítulo 11 de 2 Corintios. Versículos 3 y 4 y después 13 al 15, 3 y 4. Pero me temo que como la serpiente, 2 Corintios 11, 3 y 4, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y me detengo, podríamos hablar aquí de los mormones. Que tienen sus argumentos, yo conozco la historia de ellos, he estudiado sobre ellos. Pero argumentan que el libro de Mormón se lo reveló el Señor Jesucristo a Mormón, a través del ángel Moroni le reveló el libro de Mormón. Entonces ellos predican otro Jesús, otro evangelio, y andan allí encorbataditos, vestiditos muy elegantemente. Y muchos jóvenes tienen las puertas abiertas allí, en muchos hogares. Dice el verso 4, porque si bien alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido. Y entonces vienen algunos que atacan las iglesias fundamentales diciendo que la gente está muerta, no tiene el espíritu, es ellos quien lo tienen. Y la Biblia nos enseña que el que cree en Cristo como Salvador, el Espíritu de Dios viene a su vida trayéndole la buena nueva, que es salvo en el momento que recibe a Cristo, y en adelante vive en Él para siempre. Entonces ahí en esto, cosas allí que es importante considerar. Y dice, u otro evangelio del que el que habéis aceptado, y un problema entre los cristianos, dan todo por bueno. Bien lo toleráis. Entonces dan todo por bueno. Y hay mucha gente abierta en esto y podrían decir que este pastor es muy legalista, no, es muy bíblico. Aquí no hay reglas fuera de la palabra del Señor. Punto. Nos regimos por lo que Dios enseña. Y eso nos ayuda a cuidarnos y a cuidar la iglesia. Si no, imagínense, tendríamos ahí un montón de gente bautizada, yo no sé dónde.
habría un día que aceptar hasta el bautismo católico. Porque hay algunos que me dicen, pero yo fui bautizado. ¿Cuándo fue bautizado? Cuando niño. Todo eso he escuchado el pastor. Dicen los versos 13 al 15. ¿Quiénes son que están entrando ahí confundiendo y generando eso? Dice el verso 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Llegará un día en que revestido a través del anticristo dirá que es el mismo Cristo. Y muchos van a recibir la marca creyendo al engaño. Pero hoy está moviéndose esa misma idea en otras formas. En aquel día será de carácter impositivo. Dice el verso número 15. Así que no es extraño también que sus ministros se disfrazan como ¿qué? Como siervos de Dios. Se presentan como mensajeros de Dios, como ministros de justicia, y cuyo fin será ¿cómo? Entonces aquí estamos enfocando, porque es muy importante enlistar esto. No digo que entre ellos no hay salvos, porque todos los salvos donde estén estos salvos estarán con Cristo. Estamos claros en eso. Pero todos los que he mencionado son gente candidata a quedarse en la gran tribulación. Todavía está la puerta abierta y la oportunidad extendida, pero ya el tiempo es muy corto. ¿Está seguro usted de que Jesucristo está en usted? Que el Dios Altísimo le bendiga. Gracias.